Yo soy Nati y te doy la bienvenida un día más a este nuestro canal. Si te gusta este diseño, te invito a quedarte hasta el final para que no te pierdas ni un solo detalle. Para comenzar, voy a estar aplicando una base en cada una de mis uñas para protegerlas y fortalecerlas. Si aún no formas parte de esta familia, te invito a hacerlo tocando el botoncito rojo que aparece aquí abajo, y también es muy importante que actives la campanita de notificaciones, en especial esa opción que dice todas las notificaciones, para que así no te pierdas ni un solo video. Para comenzar a esmaltar voy a estar utilizando este color beige, que es ideal para hacer uñas francesas. Este esmalte, aunque pueden pensar que es igual a uno que he utilizado otras veces, no, para nada. Es completamente diferente. A pesar de que es beige, igual no quedan de la misma forma. El otro que yo he utilizado sí se ve un poco más fuerte el color y al mismo tiempo tiene una cobertura diferente. Este más bien es translúcido y además dice que es para hacer francés, y la verdad es que queda precioso. Ahora voy a aplicar la camate sobre esta uña para luego trabajar con las pinturas acrílicas y hacer mi decoración. Recuerden que esto siempre se hace porque las pinturas acrílicas se trabajan mejor sobre superficies que no tengan brillo. No es un paso obligatorio, pero es muy importante y yo los recomiendo. Ahora voy a necesitar un esmalte en color blanco y un pincel para detalles de 5 milímetros, y con esto voy a hacer la línea francesa bien delgada en todas las uñas. Para hacer este paso pueden utilizar otro pincel para detalles, por ejemplo uno de 9 milímetros, un poco más largo. Yo utilicé este, pero eso no importa, pueden utilizar el que ustedes tengan a mano. Recuerden compartir este video o el canal con sus amistades o en sus redes sociales. También a quienes ustedes crean que les pueda gustar este arte, para que así me ayuden. Realmente es una ayuda grandísima y que yo de todo corazón se los agradezco. Por si les causa duda, los esmaltes que voy a utilizar hoy, que de hecho estoy utilizando, son esmaltes tradicionales, y luego la decoración completa va a ser con pinturas acrílicas. Ahora voy a utilizar dos tonos de pinturas acrílicas azules, una en color azul marino, bastante oscuro, y otra en color azul pero mucho más claro, como un azul cielo. Ahora voy a cargar un pincel angular número 2 con ambos colores y lo voy a descargar sobre una superficie que no absorba, para que no le quite la hidratación. Al mismo tiempo se van a matizar las dos pinturas o los dos colores, y además se van a ir los excesos de pintura. Este paso ayuda a que las pinceladas o los trazos queden mucho más bonitos. Hasta formar una flor vamos a ir añadiendo algunos pétalos en forma de gota y los vamos a ir colocando de forma que queden como un semicírculo a un lado de la uña. Recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales, pueden encontrarme como aparece siempre aquí en una esquinita del video, o también en la cajita de información están los enlaces directos a cada una de ellas.
Aquí ya estoy repasando las pinceladas para que se note aún más los colores y se vean mejor. Esto lo puedes hacer todas las veces que sea necesario. En el espacio que queda sin pintura, debajo de los pétalos, ahí lo puedes rellenar con el extremo del pincel que tiene el color azul más oscuro y así lo rellenas. Ahora con un puntero vamos a hacer 2 círculos al lado de la flor y estos 2 círculos luego van a formar 2 rosas y lo vamos a hacer con la misma pintura acrílica en color azul, la más clara de las 2 que utilizamos. Ahora con pintura acrílica en color blanco y un pincel para detalles de 5 milímetros voy a hacer una flor, pero en este caso los pétalos simplemente van a ser las siluetas, es decir que solo haríamos el borde con la pintura acrílica blanca. En total serían 3 pétalos y los vamos a hacer al lado de las rosas, es decir, encima de la flor que hicimos principal. Entre las rosas y a los lados vamos a añadir algunas hojas pequeñas y para ello vamos a cargar un pincel plano con pintura acrílica en 2 tonos de verdes diferentes, uno más claro y otro más oscuro. Aquí no les grabé cómo cargaba el pincel y lo descargaba, pero es exactamente igual que en el caso anterior. Si les está gustando este video, por favor déjenmelo saber en los comentarios y también me pueden regalar un me gusta si es así. En algunas ocasiones les he comentado un poco acerca de cómo yo comencé aquí en YouTube, también en la decoración de uñas y demás. Así que me gustaría ahora que sean ustedes las que me dejen en los comentarios sus experiencias, cómo fue que iniciaron, si están comenzando o ya llevan algún tiempo y cuánto. No sé, me gustaría conocerlas un poquito más y tal vez tienen también un canal de YouTube y si es con esta temática, coméntenme un poco de sus experiencias, me gustaría conocerlas mejor. Ahora con otro pincel para detalles, pero en este caso de 7 milímetros, voy a hacer el delineado de las hojas y también del interior de la flor. Voy a utilizar para este paso pintura acrílica en color negro. Para las líneas del interior de la flor simplemente vamos a ir añadiendo algunas desde el centro hacia aproximadamente la mitad. Algunas líneas van a ser un poco más cortas y otras más largas para delimitar un poco más los pétalos. En el caso de las líneas que vamos a hacer en las hojas, van a ser bien delgaditas y van a ser una a cada lado de la hoja y otra en el centro para simular las venas. Para terminar de darle forma a las rosas vamos a utilizar pintura acrílica en color azul marino y un pincel para detalles. Vamos a hacer una espiral en el centro de cada una y luego añadiremos algunas líneas o trazos para terminar de darle forma o añadir como unos pétalos.
Con esta pedrería en color dorado, en dos tamaños diferentes, una mediana y otra bien pequeñita, voy a decorar los centros de las dos flores, la más grande y la otra en color blanco. Y lo primero que vamos a hacer es aplicar brillo de acabado y con una punta de cera vamos a adherir la que es un poco más grande en el centro de la flor más grande y la más pequeña en la más pequeña. Y ahora sí, para terminar, sellamos la decoración con brillo. No se olviden de compartir este video porque es algo que me ayuda muchísimo y que realmente no toma nada de tiempo, no cuesta absolutamente nada y que de corazón yo se los agradezco. Y esto es todo por hoy, espero que te haya gustado muchísimo. Te mando un beso bien grande y hasta la próxima.